Bien, pues, buenas tardes a todos. Esperamos realmente que muchos estén conectados con nosotros a esta hora a través del Facebook. Mi nombre es Gabriel Caniguante, yo soy actualmente el presidente del colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo y estamos inaugurando un ciclo de diálogos patrimoniales eh, que va a contemplar 4 o 5 sesiones. Esta es la primera. Y quiero partir solamente presentando a quienes van a estar principalmente en esta conversación, y ellos son Orieta Collao, periodista, gestora cultural. Muchas gracias, Gabriel. Hemos compartido con Talo en diversas ocasiones y circunstancias y siempre es una alegría tenerlo. Así que le doy también la bienvenida y el agradecimiento por querer compartir con nosotros esto de la cueca más allá de lo patrimonial. Raúl Ignacio Talo Pinto Rodríguez es profesor de Estado en Música y magíster en Estudios Latinoamericanos, con mención en Filosofía, ganador de la cuarta versión del Premio Regional de Artes y Cultura 2016, Región de Coquimbo. Cantor a lo humano y cultor de la cueca y la paya, domina varios instrumentos musicales, entre ellos el arpa, el acordeón, el guitarrón, la guitarra y el bandoneón. Maestro en el arte de la interpretación y la improvisación, ha desarrollado además una fecunda labor como investigador y promotor de nuestras tradiciones musicales. Carlos, muchas gracias por estar aquí y entiendo que tú quieres introducir el tema, ¿no es cierto?, que nos preocupa. Tienes algo ahí preparado, así que te doy entonces la entrada. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien y para introducirnos en esta temática voy a leer una página o un pedacito, una página y media de una crónica que yo estoy haciendo. Entonces, dice así: a los coquimbanos siempre les gustó la cueca. Bailan y cantan cada vez que están alegres, aunque esto, como es acerca de los años 50, tendría que decir bailaban y cantaban cada vez que estaban alegres. Y en el caso de los estibadores, comerciantes, cargadores y fleteros, cuando se juntaban después de la jornada, la que partía a veces a las 4 o 5 de la mañana, se iban a almorzar y de ahí no paraban más. La cueca siempre asomaba con la algarabía cuando el ambiente ya estaba hecho, sin motivo o con un motivo leve o una razón contundente, siempre terminaban en chilenas o cuecas, cantada a voz rajada, como queriendo que todos en el barrio se enteraran de que estaban todos contentos. Partían con la temática, con una temática y a veces terminaban con otra. No importa. A veces se metía otro cantor y agregaba algo improvisado, generando una tensión tal que se creaba un espacio-tiempo que habría que vivirlo, algo propio, generado en un ambiente de cohesión, sin inhibiciones, midiendo la altanería con sus voces, el ingenio con sus textos. Comillas: el congrio pica en la altura, el tomoyo en la caleta, el pulpo tiene ramales y el lobo tiene gualetas. Calacalacá, calacalacá. Texto de una cueca del puerto. Ahí estaba don José Olivares, el tan villano, bailando como si fuese la última chilena que bailaba. Se iba la vida en 1 minuto y medio. Las cucharas redobladas en las mesas, acompasando el canto. Los cajones de té vacíos retumbaban cual contrabajo. Las palmas sincopadas emulando quizás una feria en las calles de Jerez de la Frontera, en las postrimerías de la invasión árabe a la península ibérica, el andaluz presente.
Eso eran sus instrumentos, no había más, no eran músicos, eran trabajadores de la actividad portuaria, en todo su esplendor, pero la chilena estaba viva, florecía como una añañuca en primavera. La sangre se alborota con la cueca y si ésta tiene un mosto que recorre sus canales, la efervescencia se agita y genera momentos de alto impacto en las personas que están encarando la situación. En 1 minuto y medio, lo que dura el canto de un pie de cueca, surge un remolino que envuelve la mente, la emoción, la atmósfera toda y todos participan. Nada se puede obviar y nadie está fuera de órbita. El canto, el baile, el ritmo, el golpe de las manos, cucharas y cajones se oían en toda la grada, Quebrada de Benavente. Después del 1 minuto y medio venían las risas contagiosas de la alegría natural. Las pausas no tenían límites y en cualquier momento surgía un golpe seguido por otro, una rítmica, unas palabras envalentonadas y volvía otro momento de gloria, de júbilo, de efervescencia. La chilena en todo su esplendor y el tambillano haciéndole honor. Eso es lo que quería introducir. Introducción para el tema. Tú que has estudiado, aparte de ser un cultor de la cueca, que has estudiado mucho en nuestra tradición musical, ¿qué origen tiene la cueca? Porque esa es una discusión, ¿verdad?, que ha preocupado mucho a especialistas y no especialistas. A gente que dice que la cueca no es nuestro baile nacional, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el origen que tiene la cueca según tú? Bueno, lo que pasa es que tendría que decirte primero, yo le digo a mis estudiantes que lo que está escrito hay que creer la mitad y de lo que se habla un poquito menos de la mitad. Entonces, por lo tanto, yo podría partir diciendo lo siguiente. No podría contestar la pregunta tal cual está hecha, porque sería una pretensión y una autoridad que no merezco. Entonces, tendría que decir lo siguiente. El sábado, hace 2 sábados atrás, estuve en Andacollo y conocí a un señor de Lenin Fernández, del estado de Guerrero, en México, y antes que él cantara, porque le tocó cantar, era un encuentro de poetas y escritores, organizado por un señor Carrizo, Nelson Carrizo de Andacollo, segundo encuentro de poetas y escritores, y yo fui a cantar ahí. Hubo una señorita peruana que bailó una marinera con un disco o un pendrive, no sé, pero música envasada, y un señor de Andacollo dijo, yo quiero bailar con usted, y tocaron la marinera de nuevo y bailaron marinera, cuya temática poética o cuya estructura poética es exactamente igual que la cueca. Y después este señor, Lenin Fernández, del estado de Guerrero, en la costa pacífico de México, cantó una marinera. O sea, perdón, una chilena. Entonces, en México tenemos una chilena. En Perú, la marinera se llamó primeramente chilena. La samba argentina de Salta, ojo, no de otras partes, los mismos salteños, los mismos chalchaleros han reconocido que la samba de Salta se llamó chilena. En Santiago, en Valparaíso, en el puerto de Coquimbo, la gente antigua no habla de cuecas, sino que habla de chilenas. Entonces, yo creo, y aquí postulo con mucho atrevimiento, que Chile tuvo un producto de exportación que se llamó chilena, para Argentina, para Perú y para México. Ahora el problema, algunos dicen que viene de Lima, pero recordemos que Chile pertenecía al, al virreinato del Perú. Por lo tanto, cualquier cosa que sucediera aquí era del virreinato del Perú. Así como las provincias de Cuyo, San Luis, Mendoza y San Juan pertenecían a la Capitanía General de Chile, cualquier cosa que sucediera en San Juan, Mendoza y San Luis eran de Chile. Entonces, por lo tanto, ahí hay la gente que dice que viene del Perú, es posible porque esto era Perú también, ¿ya? Ahora,
Pero la pregunta es que yo me hago, ¿por qué en México se llama chilena, en Perú se llamó chilena y en Salta, Argentina, también se llamó chilena? Entonces, por lo tanto, decir el origen es de aquí y de allá sería muy pretencioso. Pero evidentemente tiene elementos arábigos de la península ibérica. Recordemos que los árabes tuvieron 8 siglos en esa zona. Así que, por lo tanto, algo debe haber quedado en la lima, diciéndolo muy coloquialmente. Y bueno, los países árabes tienen una percusión extraordinaria porque vienen de África, ¿cierto? Y lo africano está muy presente en muchas músicas de Latinoamérica. Ahora, ¿por qué la marinera la practican los afrodescendientes en Perú más que otros? Porque tiene que ver con ellos. También en México. Entonces, en Chile, desgraciadamente, los afrodescendientes fueron desapareciendo por razones seguramente atmosféricas, es decir, de temperatura, ¿cierto? Pero quedó algo y muchos músicos me dicen, oye, la música nuestra tiene poca síncopa, en cambio la música peruana, la brasileña, en fin, la música negroide tiene mucha síncopa y yo le digo, si lo tiene, la cueca lo tiene, el problema está que no la practicamos. Entonces yo puedo tocar una cueca súper sincopada y va a ser complicado para algunas personas poder seguir en la rítmica porque está muy sincopada, que sería la característica fundamental de la música africana. Por lo tanto, tenemos elementos africanos, elementos españoles, arábigos y seguramente también elementos precolombinos. Entonces, ahí dice que este golpe está muy presente en la música mapuche, entonces también tendría elementos mapuche y por qué no. Ahora, la métrica de todas maneras es española, seguramente influenciada por la cultura arábica, que es una cuarteta octosílaba o copla octosílaba y después una copla de 7 y 5 sílabas, otra copla de 7 y 5 sílabas y después un remate de 7 y 5 sílabas y a esa parte se le llama seguidilla. Eso no, es español, pero por donde lo mires, ¿ya? Entonces, pero todas las cosas que han llegado acá, incluso muchas de las coplas que cantamos en las cumbias, que cantamos en los corridos, que cantamos en las cuecas, en las tonadas, en las zambas, en fin, toda la música latinoamericana, viene del romancero español que se cantó profusamente en la Edad Media, y uno de los grandes investigadores fue Joaquín Díaz, que felizmente todavía vive en España, y él ha recopilado una cantidad súper importante. Pero esto del romancero viene de los romanos, o sea, 2000 y 3000 años atrás, y también de cómo cantaban los griegos. O sea, al final, nuestra cueca tiene elementos de aquel entonces. Ahora, yo no soy tan viejo como para demostrarlo, pero ya. Sería pretencioso decir el origen de la cueca está aquí. Para mí es un crisol de elementos, felizmente, que se juntaron acá gracias a los músicos, gracias a los poetas y gracias a los bailarines, porque la cueca tiene estos 3 elementos: danza, poesía y música. Te pregunta si tú estabas de acuerdo con los pilares fundamentales de la cueca, entendiéndolo como canto, poesía, música y baile. En tu trabajo académico, ¿cómo tú sientes que te ayuda a la preservación del patrimonio musical regional, incluyendo la cueca y las versiones que aquí tenemos? Bueno, felizmente, las veces yo hice 1 o 2 años clase en colegio, ¿ya? Y lo que más hacía en clase era cantar. Le dedicaba 15 minutos no más al argumento que decía el Ministerio de Educación, supongamos, la música de los sumerios, supongamos. No hay ningún registro ya, auditivo de la música de los sumerios, y lo único que hay son dibujos de instrumentos que ellos tenían. Por lo tanto, había que imaginar más o menos cómo sonaba. Ahora, si hablamos de los griegos, tenemos las escalas griegas o escalas modales con la cual podríamos dar un ejemplo musical. Entonces, en mis clases siempre yo hice cantar tonadas, cuecas, bueno, incluso canciones
infantiles con ritmo de tonada, que es el mismo ritmo del raqueo de la cueca en la guitarra, en fin, canciones infantiles con ritmo de cumbia, en fin. La cosa es que siempre será así. Cuando llego a la universidad, como 2 o 3 años después de haber egresado, hice clase para la escuela de música y seguía haciendo lo mismo. Y luego entro a la universidad coincidentemente con el cambio curricular que invitaba a hacer música desde los latinoamericanos. Entonces ahí yo entro a hacer clases de arpa, acordeón y guitarra. Y bueno, pero tengo yo una premisa, que es no enseñar lo que uno sabe por tradición. Entonces yo pregunto si alguien canta o baila cueca y lo hacemos. Pero siempre las cuecas, si es que tengo que enseñar algo, las enseño después del 18. O sea, no antes. Como todos los profesores enseñan antes, y yo no por ser porfiado, sino que por verlo como una obligatoriedad de saberlo, pero no por el entusiasmo del 18. Entonces, más de algún estudiante ha cantado cueca, más de algún estudiante ha estado en un encuentro de cueca, más de algún estudiante toca guitarra, en fin. Entonces, y la verdad es que de repente uno endilga a los estudiantes a que fortalezcan sus tradiciones. Por ejemplo, si me permites contar, Rodrigo Lemus, el chirro de Canela, aprendió en mi sala, a tocar lo que se llaman las lanchas y danzas, con guitarra traspuesta, que es una tradición de la zona del Choapa, muy presente en Quilimarí y en el Valle del Choapa también, y en Canela un poco menos. Él sabía que existía, pero no sabía tocarla. Bueno, se va de vacaciones de invierno y vuelve emocionado contándome que un cantor lo había ido a buscar porque se había muerto una guaguita y había que ir a cantarle al angelito. Y no tenía guitarrero. Y él fue y tocó las lanchas y las danzas. Entonces, en el fondo, él fortaleció algo que lo tenía en su interior, pero no lo sabía expresar. ¿Ya? Entonces, y ahí lo supo expresar. Entonces, cuando tú logras en la academia sostener una tradición, es, una felicidad enorme. Por otro lado, otro estudiante, Cristóbal Oces, de Longo Toma, llegó tocando guitarra, acordeón y arpa. Yo me pregunté, bueno, ¿qué le puedo enseñar a este muchacho? Bueno, repertorio. Aprendió cosas nuevas que no conocía, por ejemplo, el tango, que tocaba maravillosamente el tango en guitarra y en piano. Y en fin, y de repente egresados lo invitan a hacer clase de piano en una academia, y él dice que no, que vuelva a su tierra. Y hace clase en una escuela rural, en 2 escuelas rurales. Y actualmente es alférez de un baile chino. Es decir, a él le interesaba volver a su terruño campesino. El padre cultiva claveles en una de estas estructuras para hacerlo, cierto invernadero. Y este muchacho no quiso ser profesor de piano en una academia importante acá en la ciudad de La Serena, sino prefirió seguir siendo campesino y hoy es feliz siendo alférez también de un baile chino de un pueblo cercano a su lugar. Entonces, por lo tanto, en la academia yo no voy a inculcar que los tipos, estudiantes, muchachas y muchachos, logren mantener las tradiciones, pero sí, si se enfrentan en un lugar donde hay alguna tradición, puedan aquilatar y puedan levantar, sostener, estimular, ¿cierto? Que eso se mantenga, se proyecte, y si ellos logran ser cultores de algo extraordinario. Bueno, han salido 2 grupos de cuecas de mi sala, que son los matuteros, que han grabado 2 o 3 discos ya, o 3 caseros, no, discos compactos, y los otros son un grupo que, bueno, grabaron un disco con nosotros en el año 2002, Los Cambucheros de la Orilla se llamaba, y eran 4 estudiantes y ellos felices cantando cueca. Pero ¿cuándo cantábamos cueca? Todos los recreos. ¿Me diga? Entonces, no fue una enseñanza de la cueca, ni de cantar cueca, ni de tocar cueca. Cantábamos, entonces ellos llegaron con los textos para aprendérselo, no. Así nomás dije yo. Entonces, ayudé en algo, evidentemente, pero la fuerza la traían ellos.
Uno venía de Calama, el otro de Combarbalá, el otro de Dos Ríos, un poquito más arriba de Montepache, y el otro de Guana, un poco más allá de Montepache. Entonces, extraordinariamente salieron cantando cueca al estilo de los chileneros, o sea, al estilo de la cueca de Santiago, Valparaíso y Coquimbo. Extraordinario. Yo encuentro que, o sea, ahora que tú me preguntas, yo vengo a dimensionar el tremendo valor de eso, que para mí fue algo natural, pero ahora lo estoy poniendo el valor que le corresponde. Así que Sí, gracias por... porque además es un ejemplo de la cueca desde el sentimiento, ¿no? Cómo uno cultiva la cueca desde el sentimiento que la cueca genera. Tú nombraste en tu introducción esto de la cueca improvisada. ¿Le podrías explicar a la gente que no sabe lo que eso significa, cómo se cultiva o cómo se canta la cueca improvisada y por qué se considera relacionada con Coquimbo? Mira, cuando yo era niño, iba a la casa de una tía, hermana de mi mamá, cuyo marido, un tío político, evidentemente, Juan Olivares, y al personaje que nombro aquí, el tambillano, José Olivares, era el padre de él. Esta crónica que estoy escribiendo tiene que ver con mi tío. Entonces, en la casa de mi tío llegaba un primo de él, Guillermo Guajardo, el 3G, el 3G, le decían Don Guaja, y él en la mesa del comedor o de la cocina se ponía a tañar y inventaba. Yo no podía decir en ese momento improvisaba, porque esa palabra no estaba en mi vocabulario todavía. Yo era niño. Entonces inventaba cuando mi tía Ruth venía llegando con las lechugas y los tomates y la zanahoria. En fin. Bueno, y eso fue muchas veces lo que escuché. Y de repente, cuando yo empiezo a interesarme en esto a los 11 años en el liceo de Coquimbo, gracias a Ruth Campos, la profesora de artes plásticas, que armó un grupo folclórico y yo me metí en él. Y aprendo a tocar guitarra y aprendo a cantar y me sale naturalmente lo mismo que hacía este señor don Guillermo Guajardo, pero con guitarra. Pero mis hermanas mayores me cuentan que cuando los papás nos mandaban a la feria, yo iba haciendo rimas por la lechuga, por las zanahorias, en el fondo lo mismo que había escuchado este señor. Entonces, pero eran rimas, ¿no? Y entonces jugaba con eso. Pero yo no me acuerdo, no tengo conocimiento. Pero sí me acuerdo que cuando aprendí a tocar guitarra, como a los 12 años más o menos, y aprendí a tocar una cueca, improvisé lo mismo que hacía este señor. Pero yo no tuve conocimiento de que eso era, de que era estar improvisando una cueca. Para mí era un juego. Hasta que, bueno, a los 14 años me meto al conjunto de la Universidad Técnica del Estado que dirigía Sixto Cortés para aprender más. Y ahí felizmente me aceptaron después de mucho bregar para que lo hicieran. Yo era estudiante del liceo. Entonces, y ahí seguí aprendiendo y ahí me di cuenta que lo que yo hacía era una cueca. Escuché a más de 2 cantores improvisadores en Coquimbo. Cuando fui al primer concurso de payadores, que fue en San Felipe, en donde el Servicio Nacional de Turismo, a través del señor Saúl Osorio, me invita y me dice, oye, aquí está la plata para pasaje, perdón, plata para viático, ándate a Santiago, después te devuelve a San Felipe y allá te vas a encontrar con gente que hace lo mismo que tú. Bueno, yo no sabía improvisar décimas, sabía componer décimas, escribir décimas, y de hecho había hecho muchos brindis en décimas, pero no sabía improvisarla porque tampoco conocía las melodías con que lo hacía. Entonces había escuchado algo, pero nunca me había metido mucho. Y bueno, llego ahí, pregunto en la municipalidad dónde era el asunto. Me dicen, mira, están desayunando en ese restaurante. Voy para allá, me reciben con los brazos abiertos, como si fuéramos amigos de siempre. Y luego empiezan a improvisar copla, yo me metí ahí, pero cuando empiezan a improvisar décima, yo no me metí, pero cuando ya a la segunda o tercera vuelta empecé a improvisar también con ellos. Aprendí la melodía en ese momento y así me fui andando. Pero ocurrió que te hago toda esta explicación para ponerte en un contexto más a nivel nacional. Al presentarnos, nos presentamos en décima y al segundo día, al despedirnos, nos despedimos en décima, pero como a mí me tocó hacerlo al final, me despedí con una cueca improvisada.
todos los payadores estaban asombrados porque decían, yo me sé como 40 cuecas y nunca se me había ocurrido improvisarla. Entonces ahí descubrí que ellos no improvisaban cueca porque tenían la décima y tenían la copla para improvisar, la seguidilla, el romance, que poco a poco eso se fue perdiendo, pero en más de algún momento se ha actualizado. Entonces me di cuenta también que en Coquimbo los cantores que yo conocía no tenían idea de la décima. Entonces improvisaban cuecas, que era lo que conocía. Así como en el norte grande, en los carnavales, se cantan coplas y en más de algún momento alguien podría improvisar coplas. ¿Ya? Entonces, podría decir, sintetizando, que la cueca en Coquimbo se improvisa por tradición. La décima en Coquimbo se hace por aprendizaje o por instrucción. La cueca en la zona central del país, donde están los otros payadores, se canta por aprendizaje, en cambio la décima y la copla por tradición. En unas 2 generaciones más, en el centro del país, va a ser tradición. Y seguramente aquí, en Coquimbo, la décima, en 2 generaciones más, va a ser tradición también. No sé si me expliqué. Sí, Ya. absolutamente. Como hemos conversado, la cueca tiene muchas variantes y se baila de distinta manera, ¿verdad? En el norte, en el sur, en el centro del país, la cueca brava, la cueca toda de los puertos, etcétera. Eh, Hay mucha gente que discute sobre la validez de la cueca como baile nacional, considerando sus diversas manifestaciones. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, en primer lugar, el baile nacional en el siglo antepasado fue el cuando. Así que el concepto de baile nacional es un concepto político, no tiene nada que ver con la tradición, ¿ya? Entonces, el concepto de que la cueca sea baile nacional a partir del 78 es un problema político y no de tradición. Entonces, y también se hace por una cuestión de soberanía, se hace un campeonato en Arica y no por otra razón. Agustín Ruiz, un musicólogo, dice que también en la fiesta de la Tirana existe un baile chino, que es el que permite sacar la Virgen de la Tirana y entrar la Virgen, y no los bailes del norte, sino que un baile chino, porque también fue un asunto político de poner un baile chino allá, que era chileno y no de estas nuevas tierras que antes eran Bolivia y Perú. Entonces, eso postula este musicólogo Ruiz. Y bueno, eh, eh, yo no puedo no creerlo y tiene bastante sentido lo que él dice. Por lo tanto, respecto de la cueca, de que sea una cosa considerada nacional, es un tema. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Cuando yo canté por primera vez cueca en el Hotel Francisco Aguirre, que era lo más encumbrado que había acá en alto nivel de la Société de La Serena, yo tenía un poco de miedo, estamos hablando del 84, 85, era un encuentro gastronómico a alto nivel, ¿ya? Y alguien, no sé quién, se le ocurrió que fuéramos a cantar cueca ahí, y la gente encantadísima con nuestras cuecas. Y es cantado en los estratos más recónditos, socioeconómicos, o sea, en una majada, por ejemplo, ¿ya? Al interior de Alcoguá o al interior de Cochiguá, y he cantado cueca y tiene la misma resonancia, aquí y en la Quebrada del Ají. Yo creo que la honestidad con que se canta esa cueca va a llegar aquí y en la Quebrada del Ají, ofrezco la disculpa por la redundancia. Entonces, el concepto de cueca chora o cueca brava, el término cueca chora se lo dio Roberto Parra el año 65 cuando graba un disco, y yo creo que fue un acto de honestidad, porque él cantaba en los barrios bravos, ojo, de la Vega Central. Y felizmente nosotros lo conocimos aquí en Serena porque vivía acá un sobrino de él, Lautaro Parra, hijo de don Lautaro Parra, y lo trajimos a Serena y cantó en el Yugoslavensky, un local que había aquí, que después se llamó el Croata. Cantó en 2 ocasiones por lo menos. Bueno, y en Santiago también nos encontramos más de alguna vez en la calle Serrano, en Pudahuel, donde vivía. Y él decía, yo canto o canté
en la Vega Central, ¿cierto? Y ahí, entre choros, ¿cierto? Entre guapos, había que ser vivo, ¿cierto? Para estar ahí. Y él, cuando grabó el disco, sabía que existían los cantores como los chileneros, que cantaban con acordeón, guitarra, dos panderos, incluso hasta con piano, y él con una sola guitarra nueva, evidentemente, era una choreza hacerlo delante de los otros. Y ahí viene el concepto de choro. Ahora es una interpretación mía, en base a lo que dijo Roberto Parra en vivo y en directo. Luego, Hernán Nano Núñez, que yo estuve en la casa de él, allá en el sector de donde está la... ya me acuerdo del sector donde vive, y él estuvo en mi casa también, y estuvo en el lanzamiento del disco que hicimos el año 2002, porque él quiso venir. Evidentemente lo invitamos, le pagamos los gastos y le pagamos unos honorarios, pero él quiso venir a ese lanzamiento del disco y él decía también, había que ponerle nombre al disco, y él le puso Cueca Brava. Ahora el concepto de Bravo es porque ese barrio, hoy día la gente los feriantes, compran los productos a las 6 de la mañana y llegan a la feria a las 8, van en camioneta. Antiguamente iban en carreta. Entonces tenían que ir a comprar los productos a las 4 o 3 de la mañana para poder llegar en carreta a las distintas ferias de la ciudad de Santiago. Por lo tanto, los camiones que llegaban con esa mercadería llegaban a las 12 de la noche. ¿Y quiénes eran los que trabajaban? Los llamémosle estibadores de esos productos. Tenían que llegar 11, 10, 11 de la noche. Y bueno, antes de ponerse a trabajar, iban a comer a los distintos restaurantes o bares que había ahí, y ahí se cantaba cueca. Mi tío decía que en todos los cabarets, llamémosle comillas, cagüines, o casas de remolienda, o casas de dudosa reputación, en todos esos se cantaban cuecas. En todo eso habían pianos. Estamos hablando de los años 50, ¿ya? Mi tío es del año 30. Y él siempre me decía, tú naciste tarde. Yo debía haber nacido para haber vivido eso ya. Entonces, según su opinión. Por lo tanto, el concepto de bravo es ese. Entonces, si alguien dice yo bailo hueca brava, perfecto, feliz que sea así. Yo bailo hueca chora, perfecto, feliz que sea así. Yo bailo hueca centrina, perfecto. Yo bailo hueca guasa, yo bailo hueca chilota, en fin. Mira, hay gente que decía, cuando yo era niño y joven, adolescente, que no, en el norte se baila así suavecito, en Chiloé bailan saltado. Bueno, tú vas a Chiloé y los tipos bailan normales nomás. Y vas al norte, y yo he visto, yo trabajé en una ramada en Calama, y las cuecas, las tipos la bailaban como si fuera la tirana, con un pie para arriba, otro pie. O sea, prácticamente una acrobacia. No todos bailan así. Entonces, en realidad decir que esto es así o es así en la tradición es una altanería decir conceptos tan rígidos, porque en la cultura recordemos que es dinámica. Y te pongo un ejemplo más. Yo fui a Calama invitado por un ex estudiante a una escuela que está frente a la plaza de Calama, Santa Rosa de Aiquina. Y había un estudiante apellido Roja, no recuerdo el nombre, y había otra estudiante que le decíamos la Coltauco cuando estudió en la universidad. Era del pueblo Coltauco, ya me acordé del nombre. ¿Ya? Entonces, y como yo fui para allá, me pidieron que tocara arpa, acordeón, en fin. Invitaron a un grupo de Aiquina o de esos pueblos cercanos a San Pedro de Atacama que también tocaban arpa y acordeón. Llegaron estos muchachos y cantaron. Y dijeron, vamos a cantar una cueca de ustedes. Y cantaron, por ejemplo, Chiche Curacaví. Y dijeron, vamos a cantar una cueca nuestra. Y cantaron algo que grabó Héctor Pavé que dice, ingrata, goza tu gusto, ingrata, goza tu gusto, ingrata, goza tu... Y en fin. Entonces, esta estudiante me decía, oiga, profe, pero eso no es cueca. Y yo dije, pero si ellos dicen que es cueca, es cueca. Entonces, así como tú escuchas los primeros discos de los chalchaleros de Salta, aparece chilena y tú escuchas y no te suena a una cueca.
y aparece otra chilena y te suena casi como un guayno, y después otra chilena y te suena como a samba. O sea, al final ha ido evolucionando y es evidente. Ahora lo que pasa es que a partir de los 60 se grabaron discos ya con la cueca nuestra muy establecida, pero hay elementos que todavía, felizmente, en Chile que están en proceso de maduración, y por último va a quedar el recuerdo de que a eso también se le llamó chilena o cueca. Que tiene la cueca, ha hecho que se evidencia un acercamiento de los jóvenes a las manifestaciones efectivamente menos tradicionales o menos centradas, ¿no? Tienen más bien un acercamiento con aquellas manifestaciones que tienen que ver con lo que se llama cueca brava o cueca de los puertos o cueca de ciudad. En, en ese sentido, ¿tú sientes que eso es importante para lo que tiene que ver con el proceso de identidad? El que Mira, los jóvenes vayan descubriendo distintas manifestaciones. sí, que los jóvenes, como son atrevidos, porque tienen la juventud del atrevimiento, yo todavía me siento muy atrevido, ¿ya? Entonces, ellos no quieren, digamos, mostrarse muy conservadores, por lo tanto, quieren romper el molde. Y la cueca cantada con esa voz aguardentosa o esa voz rajada, diferente a la voz lírica que cantan algunos, por ejemplo, chicha de Curacaví, y viene otro que canta, chicha de Curacaví. Evidentemente que le va a gustar más en la otra manifestación, siendo la misma cueca. Entonces, gracias a los que trabajan, el grupo el Parraío y el otro más, eh, que trabajaron con Roberto Parra a partir paralelamente con la Negra Esther, que felizmente fue una obra de teatro extraordinaria que revolucionó el teatro nacional y mundial con el director Andrés Pérez. Eh, Gracias a eso, la juventud escuchó a Roberto Parra, ojo, que había grabado el año 65, pero ¿por qué el año 90 recién lo empezaron a conocer? Porque empezaron recién a conocer a los chileneros que habían grabado el 67, también gracias a Mario Roja, que hizo un video muy interesante acerca de la vida del Nano Núñez que se llama Bitácora de la Cueca Brava o Bitácora del Nano Núñez. Entonces empezaron a conocer otras expresiones diferentes a los grupos que se vestían de guasas, pero ojo, que esa juventud también hoy día se está vistiendo de guasa y de guaso porque sienten que también están representados por eso. Entonces, ahora lo fome para mí es que llegan a su casa y se sacan el traje de guaso, ¿ya? A diferencia de otros guasos que yo conozco que se levantan con el traje de guaso y casi se acuestan con el traje de guaso porque son guasos de a caballo. ¿Ah? Entonces, si yo voy a andar de caballo, de hecho yo tengo mis zapatos de guaso y cuando voy a andar de caballo me pongo mis zapatos porque los zapatos normales no entran en los estribos. Tú tienes que tener un zapato especial para andar de caballo. Entonces, yo no soy un guaso de caballo, pero las pocas veces que he andado, llevo mis zapatos, ¿te fijas? Y tengo mis polines también por si es necesario repechar un cerro para ponerle la espuela al banco. Entonces, yo creo que la juventud está interesada en la cueca definitivamente en todas sus expresiones, ¿ya? En todas sus manifestaciones. Ahora, claro, tiene mayor impacto esto de los grupos en Valparaíso, ha crecido mucho, en Santiago mucho, en Coquimbo, La Serena también, en la Plaza Francisco, perdón, en la San Francisco se juntan los miércoles a las 9 de la noche. Yo desgraciadamente no he podido nunca coincidir con ellos porque tengo otros compromisos y en algún momento voy a ir y ahora hay un montón de cantores de cueca y lo hacen súper bien. Y te cuento, si me permiten 2 minutos, fui a Rodrigo, un periodista que trabajaba en la biblioteca, Gabriela Mistral, se fue a su tierra, a Arica, se fue de jefe de la biblioteca de allá de la zona, e hizo una despedida en el Parque Col.
Desde la 1 de la tarde hasta adelante. Yo llegué como a las 6 porque no pude llegar antes. Y bueno, habían 2 o 3 chiquillos cantando cueca y yo me sumé a ellos. Y cuando yo canté, ellos se sumaron a mi canto e improvisaron 2 o 3 cuecas. Entonces, la pregunta es, ¿ellos siempre improvisaron cuecas? No, de tanto cantar, en algún momento improvisan. Entonces, y para redondear, estos viejos, digo viejos con todo el respeto, cuando grabamos en 2002 ya tenían 70 y tantos, ya ahora tienen 90, estos cantores cuecas que ya no cantan mucho, pero cantan. Ellos cantaban cuecas, pero en algún momento de tanto cantar, más de alguien improvisaba algo. ¿Te fijas? Eso es parte de la tradición de Coquimbo y que hoy día se da espontáneamente, se está dando en la juventud que yo estoy viendo. Cuando grabamos el disco nosotros, 2 estudiantes del grupo de estudiantes terminaron improvisando cuecas, pero nunca más se dedicaron. Yo no puedo hacer nada por eso, porque ellos siguieron otros rumbos musicales y si no lo siguieron haciendo, bueno, es parte de las posibilidades. Gabriel, ¿hay consultas Eh, de quienes nos Mira, han sí, acompañado a través de Facebook? hay algunas personas que nos están acompañando, por supuesto, y tengo por lo menos una pregunta de nuestro amigo Frank Vicencio, que nos dice, Talo, que en Camarones, antigua estancia de Tongoy, en el sector de Tamaya, existiría una antigua forma de cueca. Pregunta si eso es cierto o no. Exactamente, pero Violeta Parra tiene algunas cuecas hechas por ella en donde repite la primera línea de la cueca. En las cuecas tradicionales uno canta la primera línea, canta la segunda y repite la segunda. ¿Ya? Por ejemplo, en el canal Vivo Vivo mataron al Chuto Alberto, mataron al Chuto Alberto. Violeta Parra repite las 2 primeras. Entonces, y hay cuecas en donde se cantan las 4 líneas y se repiten las 2 últimas. Una cueca que yo conozco que dice, papelito, papelito, anda donde yo te mando. Si tu papel, ta, 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 vuélvete papel volando, ta, 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 vuélvete papel volando. Entonces, en realidad, es posible que existan formas arcaicas de la cueca, así como la samba de Argentina tiene 2 estrofas de estribillo, 2 estrofas y estribillo. Y hay un registro de chilena, que después se transforma en samba, que no tiene estribillo. Por lo tanto, hay una evolución. Pero lo que dice este señor es posible que tenga que ver con lo siguiente. Juan Estanislao Pérez Ortega, un investigador de la, no sé si trabaja todavía en la Universidad de Valparaíso o en la Católica de Valparaíso, hizo un libro y le llamó La Ligerita, y fueron recopilaciones de textos y melodías de cuecas aprendidas en la zona de Punitaqui hacia Combaruala, en la zona de Soruco, de Manquehue, de Quilitapia. Entonces, y la única diferencia es que la cueca la tocan más rápido, ¿ya? El mismo texto, la misma melodía, pero él, para tener una cierta originalidad, no le puso cueca de ese sector, sino que le puso ligerita, como que si fuera algo diferente. Me parece bien porque es parte de su egocentrismo ya. Entonces, es posible que lo que habla este señor en Camarones, que tenga algo que ver con eso, ¿ya? Pero si él encontró algo o escuchó algo que había algo arcaico, claro que es posible, porque no todo el mundo tuvo la información de que la hueca era así, ¿ya? Y hay gente que por ejemplo, en Chiloé, todas las cuecas que yo conozco, que se han registrado, no tienen la primera copla octosílaba, sino que la tienen 7-5, 7-5, como la segunda parte de las cuecas de todo el resto del país. Si estos señores de Toconce dicen que esta, de Equina, perdón, esta es lo que grabó Héctor Pavé, que se conoce como palomita, para ellos cueca, es cueca. ¿Te fijas? Entonces, son elementos que fueron quedando de esta evolución que se fue
que se fue encontrando en lo que hoy día es una poesía muy definida, una música muy definida y un baile bastante definido también. Roberto Parra, Nicanor Parra decía, la estructura poética más compleja que hizo el hombre es el soneto, después la décima y después la cueca. Por algo será. Sí, muchas gracias, Lalo. Y bueno, más que una pregunta, lo otro que tenemos es una petición. Y ¿Ya? es si podrías interpretarnos alguna cueca en este momento, si fuera posible. Le digo a las personas que quieren inventar cueca, textos de cueca, que lo inventen con la melodía del Chute Alberto o de los parecidos de Roberto Parra, porque esa no tiene ritmo, no tiene caramba, mi vida, ay, ay, ay. Por ejemplo, el texto, como te decía, de Chichabaya curadora, que ponís los pasos lentos, a mí no me los ponís porque te paso para adentro. Entonces, el texto que dice chicha de Curacaví, eso no es parte del texto, es parte de un estribillo, un ritmo. Pero el Nano Núñez era tan estricto que decía, eso no es cueca. ¿Ya? Y era tan estricto que decía que la consentida no era cueca, porque la consentida dice que déjame que te llame 7 sílabas, la consentida 5, porque todo lo consigue 7 con su partida o con su falsía 5. Entonces, no parte con una cuarteta octosílaba como parte el 99% de las cuecas, más bien parte como son las cuecas chilotas. Entonces, Nano Núñez decía que eso no era cueca, pero era demasiado estricto. Pero un tipo que compuso una decena de cuecas y todas muy hermosas en texto y melodía, tiene autoridad para decir lo que dijo. ¿Ya? ¿Estén de acuerdo o no? Bien, entonces voy a improvisar con la melodía del Roberto Parra, pero tendrían que proponer un tema a ustedes. Mientras más original, mejor. Por la ampolleta, por el calcetín, por el ojal. ¿Ya? O me largo nomás. Las mascotas, Sí, no sé, puede dale. ser, un tema puede ser las mascotas, que estamos tan animalistas en esta época. Con las mascotas, ¿eso? Sí, Sí. Ya. Animalista, no minimalista, ¿cierto? eso. Animalista. Le canto a los animalistas y lo hago de todo corazón. Y lo hago de todo corazón. Cuando me enojo, compadre, soy como un tigre o un león. Le canto a los animalistas si estoy tranquilo y es todo el rato se me pasa lo leonino. Soy como un gato cuando estoy tranquilo y es todo el rato. Soy un gato, ahí sí, y es como un rayo. Soy acelerado y cual caballo. Soy acelerado y cual caballo. Y cuando me tratan mal, soy un animal. La hilará, la hilará. Cala, 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 cala. Por ejemplo, ahí yo repetí la última seguidilla que estaría no permitido en los campeonatos de cueca, porque en los campeonatos de cueca no repiten esa parte, ¿ya? Pero como yo estoy improvisando, hago lo que quiero, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen una regla de que la cueca no se repite esa parte, ¿ya? Entonces, pero esas son reglas que han establecido ellos y es parte de su formación, de su antecedente, pero no es tradición, no puede repetir o no. El buen bailarín de cueca va a escuchar la vuelta sin repetición o con repetición. Pero los tipos que bailan en los campeonatos de cueca están tan encuadrados a los pasos que generalmente se equivocan cuando uno repite esa parte.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, tenemos saludos desde Arica. Nuestro amigo Mario Treger nos está viendo acá en Coquimbo, en La Serena, Francisco Aspe, Nelson Santibáñez. En fin, tenemos hartos amigos que nos están viendo y escuchando. Otros muchos van a ver la grabación porque a esta hora pueden estar ocupados, etcétera. No sé, Orieta, si tú tienes más preguntas. Yo tengo, quizás si tú no lo planteas tú, tengo un par de cosas, pero te cedo la palabra como para ir cerrando ya con nuestro amigo Talo Pinto. Sí, yo tengo una pregunta que, si bien no está directamente relacionada con la cueca, sí con lo que hace tal lo que es la cosa de la improvisación, ¿no? Em, la gente dice muchas veces, tírate una palla, pero una palla no es un verso aislado, hasta donde yo entiendo, no es un verso aislado. ¿Podrías explicarnos así como para adquirir un conocimiento sobre eso también, qué es una palla y qué no es una palla? Claro, sí. Sí, lo que pasa es que han habido controversias por este tema. Bueno, paya definitivamente se le llama a la improvisación entre dos personas en Chile, Argentina y Uruguay. Se supone, aunque podría tener otra vertiente, que, o sea, no se supone, sino que es verídico que en el Aymara existe la palabra maya, que es uno, y paya, que es dos. Por lo tanto, se subentiende que es entre dos. Ahora, cuando yo improviso, estoy improvisando. Cuando lo hago con otra persona, estaría payando, si es que él me contesta. Ahora, si él improvisa por su cuenta, no estaríamos payando. Entonces siempre se hace entre dos. En Argentina y en Uruguay se ocupa tanto de si es paya o no es paya, porque la gente es respetuosa de las tradiciones y en Chile la gente es respetuosa excepto los de los medios masivos de comunicación que tergiversan y, y generan un cierto nivel degradado de la palabra, por no decir grosería, eh, tanto en televisión como en radio, entonces tírate una palla. Entonces de repente no tienen la cuadratura de la métrica, no tienen la melodía de la tradición, entonces hacen cualquier cosa. Ahora, eso a mí no me molesta, ¿ya? No me molesta porque cada cual con lo suyo. Ahora, si en los medios masivos de comunicación le dan espacio a eso que puede ser vulgar y no le dan espacio a los que hacemos tradición, bueno, no hay vuelta. En Argentina, Uruguay y en otros países hay un respeto por las tradiciones en general y los medios masivos de comunicación también lo hacen. Y te puedo contar anécdotas. Con el Servicio Nacional de Turismo de la región, fuimos, o yo acompañé a ellos, durante 5 años a San Juan, Mendoza y Córdoba a hacer promociones turísticas, en octubre y noviembre, por ahí. Ellos íbamos a la radio, a la televisión y a la prensa y, bueno, la gente de Senatur se ponían de acuerdo, oye, vamos a hablar de cuántas camas existen en la zona, eran pocas en ese tiempo, que se pueden arrendar casas, que se pueden arrendar textos, que hay caminos pavimentados, que no hay caminos pavimentados, que el túnel de Agua Negra, en fin. Y yo iba con mi guitarrita ahí, llegamos a la radio y el locutor, partamos con el músico. Íbamos a la prensa, entrevistemos al músico. Íbamos a la televisión, partamos con el músico. Te fijas, es otra condición. Aquí en Chile le habrían hecho preguntas a los encargados y la música habría quedado para el final. ¿Te fijas? Entonces, es otra concepción. Entonces, yo he estado en los países limítrofes con Chile y me he percatado de eso. También he payado con personas que han venido de afuera y bueno, y hoy día con los medios masivos de comunicación que son las redes sociales, el otro día estuve muy bien conectado con Lázaro Moreno, un payador de Santiago del Estero. Él se sorprendió cuando vino a Chile que aquí hablamos muchas palabras en quechua, porque allá hablan quechua todavía, o sea, como una lengua viva, ¿eh? En Santiago del Estero. Entonces, y él celebra su cumpleaños, como resultó partir el día miércoles o jueves, y lo celebró hasta el domingo.
Entonces, y va gente de toda Argentina y de Chile, incluso a su cumpleaños, yo quiero ir algún día. Entonces, y termina con un tremendo espectáculo grande en su propia casa, que es como una, no sé, una parcela o una, no sé qué será, pero algo grande. Entonces, eh, allá se entiende inmediatamente cuando un payador improvisa y hay otro. Y ese payador, si lo hace solo, dicen es payador, pero no andan diciendo tírate una paya. Es una cosa que se usa mucho aquí en Chile. Y si a mí me dicen tírate una paya, la tiro, no, ¿qué tanta cuestión? Ahora, si me la pide una persona, si me la pide una persona desconocida, bueno, a lo mejor, bueno, ¿y quién es usted? Presentémonos primero, o sea, te diga, no es algo tan grave, pero hay payadores, amigos míos, y de mi época y algunos jóvenes que se molestan eso que, oye, tírate una valla, que sé. Ahora sí, lo que pasa es que en televisión aceptan o invitan a gente que tiene el arte de hacer rimas o de improvisar, pero de un nivel bastante bajo. ¿Mm? Bajo en el lenguaje, bajo en la música, bajo hasta en la presentación. ¿Se fija? Entonces, eh, hoy día hay una controversia, ¿cierto?, respecto de qué es paya y qué no es paya. Definitivamente en Chile, Argentina y Perú, paya se hace entre dos personas. Ahora, perdón, Chile, Argentina y Uruguay. En Perú se llaman decimistas, troveros y trovadores en Venezuela, troveros y trovadores en Cuba, repentistas en Cuba también, en Puerto Rico, en México, repentistas. Entonces, tienen distintos nombres. Pero en esos países yo creo que no le andan pidiendo a la gente que son payadores, tírate una paya, ¿ya? Entonces, pero mira, hoy día por el WhatsApp nomás, una persona amiga me dijo, oye, le voy a dar tu teléfono a un amigo que quiere que le haga unas payas para tal cosa. O sea, en el fondo tendría que decir unos versos, unas coplas. Entonces ahí yo llego a la conclusión de que no es problema de la gente, es problema nuestro. Yo no he difundido tan bien lo que es la copla, o lo que es la cuarteta, o lo que es la cueca, o lo que es la décima. Y también debo reconocer que muchos jóvenes no quieren aprender, ¿no? Yo les enseño a todos los estudiantes que pasan por un curso que se llama Música en Chile y América, y les enseño esto. Si ellos después ya no lo retienen, no lo practican, no lo valoran, ¿qué puedo hacer yo? Muchas gracias. Para quienes nos quedemos con ganas de verte en vivo, ¿tienes alguna invitación que hacernos para estas fiestas patrias donde poder ir a verte o no? No, yo mi última actuación la hago el viernes 13 en un colegio y se acabó. Hace varios años que no trabajo para el 18 porque están pagando muy poco y prefiero estar con la familia. Entonces, antiguamente ganábamos en una ramada 2 sueldos o 3 sueldos, ¿ya? Pero se trabajaba harto. Sí. Hoy día no hay ramada, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, podríamos mejor actuar en el escenario de la Pampilla, donde podrían pagar un poco mejor, pero la última vez que fuimos nos pagaron igual que todos los artistas regionales. Un chiquillo de 10 años que cantó ganó lo mismo que nosotros, que en ese entonces llevábamos 30 años cantando. Entonces, es una burla. Entonces, mejor no hacerlo. Entonces, yo no, hace varios años que yo no trabajo para el 18 porque no hay buenos trabajos tampoco. Esa es la verdad. Si hubieran buenos trabajos, bueno, vamos. Ok, gracias, Talo. Así que no puedo, pero sé decir, a ver, yo no voy a estar, pero en La Casona, que es un local que está en el pueblito Peñuela, entrando por la calle Regimiento Arica, el primer restaurante se llama La Casona, y ahí actúa el Eca Alcayaga con el trío Pasión Criolla, y va a estar con dos exalumnos míos, que es Cristóbal Ose en piano o en acordeón, perdón, en este caso, y Christopher Toledo en bajo, y van a cantar ahí las mejores cuecas que yo podría escuchar. De hecho, ellos dos van a ir el 17 a cantar junto con otro exalumno, Gustavo Araya, a cantar cueca en Los Choros. Yo no puedo ir porque voy a estar ocupado. Entonces, esas dos manifestaciones puedo
contarte. O sea, los choros 17, me imagino que a la hora de almuerzo, y aquí en todos los días del 18 o de la fiesta de lo que dura la fiesta del 18, acá en La Casona, con muy buena música. Aparte de eso, desconozco. Muchas gracias. Buen dato. Muy bien, pues. Muy bien. Nos quedamos con dos buenos datos ahí entonces para quien quiera ver música en vivo. Y antes de cerrar, yo me voy a permitir tomarme un par de minutos para contarles que, como dijimos al comienzo, esto es una serie de diálogos patrimoniales y el próximo 17 de octubre quien nos va a dar una charla que titulamos Sembrando Semillas por la Identidad Cultural Local. Son las acciones que Francisco ha estado haciendo en diversos escenarios de la región para fomentar, ¿no es cierto?, la preservación del patrimonio, el conocimiento, la historia local. Y esperamos cerrar con otra conversación acerca de la cueca con el actual jefe del Departamento de Cultura de la Municipalidad de La Serena, Arnaldo Aliaga. Vamos a estar dando las fechas precisas, vamos a estar difundiendo esto para que todos nos puedan acompañar. Solamente me queda agradecer finalmente a Raúl Talopinto por haber estado dispuesto a conversar con nosotros. Ha sido realmente muy interesante para quienes conocíamos a Talo y para quienes no lo conocían. Yo creo que habrá sido también muy interesante esta conversación y por supuesto agradecer a Orieta Collado por su diálogo, por su presentación a Raúl Talopinto. Y les dejo un minuto a cada uno para que se despidan. ¿Las damas primero o no? Yo quiero agradecerte el que hayas aceptado venir a conversar con nosotros. El abrazo es virtual, daremos el abrazo presencial cuando sea posible. Muchísimas gracias, fue un programa muy bonito de iniciación de estos diálogos patrimoniales. Y muchas gracias al colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo por preocuparse este segundo semestre de 2024 por tener un programa tan interesante con distintas actividades, charlas y conversatorios. Muchas gracias, Gabriel. Orieta y Gabriel, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación también y yo creo que esto hay que hacerlo en vivo y directo, o sea, hagamos en un futuro también, así como se hace virtual, poder hacerlo en vivo y en directo, eh, que tendría mucho más sabor, evidentemente, pero hoy día esto de las redes es importante también, ¿eh? Aunque mucha gente cree que porque aparece en las redes sociales todo el mundo se va a enterar, y no necesariamente es así, ¿ya? Entonces yo dejo la invitación para que me inviten de nuevo en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿cierto? Para seguir conversando sobre esto y otras tradiciones también, de las cuales yo pueda aportar. ¿Mm? Muchas gracias. Ya está. Gracias.